Capítulo 56. Robot. Oficina de Arthur Ale era, ¿un robot? Repitió Arthur con incredulidad, frotándose la nuca como si intentara procesar lo absurdo de la afirmación. Sí, afirmó Selene con firmeza. Cuando entramos en la habitación cerrada, apareció el robot, y justo en ese momento, la grabación de seguridad se volvió negra. Arthur frunció el ceño y se tocó la barbilla pensativo. Visto así, tiene más o menos sentido. Entonces, dices que esta cosa. Señaló al robot inutilizado que seguía inmóvil en el suelo, con el metal chamuscado, es responsable de todas las interferencias en la grabación, y quizá incluso del que empujó a Klein. Por supuesto, respondió Selene con suavidad antes de volverse hacia Rinko. ¿Verdad, maestra Rinko? Rinko estaba sentado en una silla singular, con expresión ilegible, sumido en profundos pensamientos. Sus agudos ojos se detuvieron en la máquina desactivada, rastreando sus circuitos quemados y su estructura sin vida. Lógicamente, todo parecía encajar. El repentino apagón de las imágenes, el comportamiento errático del robot y su presencia en la sección prohibida. Pero sus instintos gritaban lo contrario. Sentí que algo andaba mal, como si fuera una pieza faltante de un rompecabezas, flotando fuera de mi alcance. Rinko finalmente habló, con voz baja y mesurada. Es plausible. Su mirada se desvió sutilmente hacia Selene, indescifrable pero calculadora, como si sopesara posibilidades invisibles. Antes de que nadie pudiera responder, un suave timbre resonó en el pergamino de Selene. Ella respondió rápidamente. Señor Jax, sí, señor. Entendido. Me encargaré de ello enseguida, respondió con serenidad, antes de terminar la llamada. Volviéndose hacia Rinko, enderezó la postura. Maestro Rinko, debemos prepararlo para el concierto benéfico de esta noche. La expresión de Rinko permaneció impasible, aunque un destello de irritación cruzó su mente en el momento inoportuno. Exhaló lentamente antes de asentir. Seguiremos con esta conversación mañana. Selene y Arthur intercambiaron miradas breves y cómplices antes de ofrecer asentimientos sincronizados. Aunque el asunto quedó a un lado por ahora, persistía una tensión tácita, una que ni el concierto benéfico ni el tiempo mismo podían disipar fácilmente. Más tarde, edificio privado Atlas Rinko, Weiss y Whitley se sentaron tranquilamente en el auto familiar mientras se deslizaba por las calles nevadas de Atlas, su interior cálido y lleno del suave zumbido del motor. Todos estaban absortos en sus pensamientos, pensando en el próximo concierto benéfico. Jax se había marchado antes para asegurarse de que todo saliera bien, una rara ocasión en la que el trabajo parecía menos importante que la familia. Cuando el coche se detuvo en el gran recinto, Rinko salió primero, ajustándose la chaqueta a medida. Weiss la siguió. Su elegante vestido reflejaba la suave luz de las luces de la entrada. Whitley salió último, arreglándose su atuendo formal con cierto nerviosismo. Cerca de la entrada, Jax esperaba, vestido impecablemente pero con una sonrisa genuina, una rareza que suavizaba sus rasgos habitualmente severos. Sus ojos se calentaron al ver a sus hijos. Niños, los saludó con cariño, extendiendo los brazos. Se ven todos espléndidos. Su voz transmitía afecto, no autoridad. Apoyó suavemente una mano en el hombro de Weiss y asintió con aprobación hacia Whitley. Su mirada se detuvo en Rinko un instante más, llena de un orgullo tácito. ¿Vamos? Preguntó Jax con tono ligero pero sincero, dispuesto a entrar no como el director ejecutivo Jax Schne, sino como un padre orgulloso de estar al lado de sus hijos. Al entrar en la gran sala de conciertos, la magnitud del recinto impresionó a Rinko. El amplio techo se arqueaba en lo alto, adornado con relucientes candelabros que brillaban como estrellas suspendidas. Filas y filas de elegantes asientos se extendían por el vasto auditorio, convergiendo hacia el gran escenario iluminado por una suave luz ambiental. Este lugar es enorme, pensó Rinko, con la mirada fija en la intrincada arquitectura, sumido momentáneamente en la admiración. Casi podía oír los ecos de los aplausos de conciertos pasados resonando por la sala. Oye, ¿a dónde vas? La voz de Weiss lo devolvió a la realidad. Rinko se detuvo a medio paso y se giró para ver a Weiss y al resto de su familia de pie cerca de la entrada. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa burlona se dibujaba en las comisuras de sus labios. No nos sentaremos ahí abajo, continuó Weiss, señalando con un ligero gesto los asientos de la orquesta. Estaremos arriba. Señaló un balcón exclusivo y elegantemente decorado, reservado para la familia Schne y otros invitados distinguidos. Rinko parpadeó y recuperó la compostura rápidamente. Ah, ya veo.
Whitley rió quedamente junto a Weiss. Parecías listo para conseguir un asiento en primera fila con el público general. Rinko sonrió levemente, pero no dijo nada mientras caminaba hacia ellos, siguiendo el paso de su familia. Jax asintió con aprobación, apreciando la naturalidad con la que Rinko encajaba en momentos como estos. Parte de su mundo, pero a la vez el mismo. Schneee Manor, oficina de Arthur. Tarde la oficina, tenuemente iluminada, permanecía en un silencio inquietante. Las sombras se extendían sobre el frío suelo. El tenue zumbido del antiguo sistema de ventilación de la mansión era el único sonido en la quietud. La puerta de la oficina se abrió lentamente con un crujido al entrar Selene con precisión mesurada. Sus dedos enguantados rozaron suavemente la madera pulida del escritorio, con expresión indescifrable. Sentado tras el escritorio estaba Arthur, o mejor dicho, lo que parecía ser Arthur. Su cuerpo yacía desplomado, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como en profunda contemplación. Su mirada sin vida, fija en la nada, vacía y sin voluntad. La mirada de Selene permaneció inmóvil mientras pasaba junto al escritorio hacia el armario cercano. Sus pasos resonaron suavemente contra el frío suelo de piedra hasta que llegó a la puerta del armario. Con un movimiento de muñeca, la puerta se abrió con un clic. Dentro, atado con cuerdas y amordazado, estaba el verdadero Arthur. Sus ojos, abiertos de par en par por el terror, se lanzaban frenéticamente hacia ella. Luchó contra las ataduras, aunque fue un esfuerzo inútil. El sudor le perlaba la frente, respiraba entrecortada y presa del pánico. Selene se agachó a su altura, su expresión adoptando algo casi tierno. Extendió la mano y apartó un mechón suelto de su rostro. Su tacto era frío como el hielo. SHH, no hace falta que te resistas, susurró Selene suavemente, con una voz tranquila y casi tranquilizadora, como una canción de cuna para desarmar. Tu parte en esto ya está hecha, debería agradecerte por construir una réplica tan perfecta de ti mismo. Cumplió su función a la perfección, convenciendo a Rinko de que solo fue un robot el que lo hizo. Arthur gimió, con los ojos abiertos por el terror, incapaz de apartar la mirada de su mirada penetrante, la mirada de un depredador saboreando su victoria. Selene se levantó con fluidez y volvió su atención hacia el Arthur sin vida sentado en el escritorio, la máquina que ella había estado controlando todo el tiempo. Su rostro sintético era impecable, reflejando cada detalle de los rasgos del verdadero Arthur. Una obra maestra de coerción y engaño. Todo está tomando forma, tarde o temprano bajará la guardia, murmuró, más para sí misma que para nadie más. Con un movimiento de sus dedos, el robot se estremeció, sus ojos artificiales se atenuaron al apagarse en un silencio sin vida. Una leve sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios. Fría, calculadora, victoriosa. Lentamente, giró hacia el verdadero Arthur, todavía atado y temblando en el estrecho y oscuro armario. Su respiración se entrecortó mientras ella se agachaba hasta que estuvieron cara a cara, con los ojos brillando con una diversión retorcida. Sé un buen chico y quédate callado, ¿quieres? Susurró, con un tono engañosamente dulce, como veneno envuelto en seda. Sus dedos enguantados le rozaron suavemente la mejilla, un gesto íntimo y escalofriante. Arthur se estremeció ante el contacto gélido, respirando entrecortadamente, presa del pánico. Arthur cerró los ojos con fuerza, y un sollozo ahogado se escapó por la mordaza mientras la desesperación aplastaba la poca esperanza que le quedaba. Su mente gritaba por escapar, pero las cuerdas que se le clavaban en las muñecas le recordaban lo impotente que estaba, atrapado no solo por sus ataduras, sino por el control inquebrantable de ella. Satisfecha, Selene se levantó con gracia, ajustándose los guantes con soltura. Buena conversación, dijo con ligereza, como si acabaran de conversar cortésmente mientras tomaban el té. Con deliberada lentitud, cerró la puerta del armario, encerrándolo de nuevo en una oscuridad sofocante. El clic de la cerradura resonó por la oficina vacía como un cruel signo de exclamación. Selene se alisó el vestido y se ajustó las gafas, serena y serena. Echó una última mirada al robot apagado. Su sonrisa se alargó como una sombra. El juego estaba lejos de terminar, pero por ahora, ella tenía todas las cartas. Edificio Atlas. El gran salón resplandecía bajo elegantes candelabros, y el suave murmullo de las conversaciones impregnaba el aire mientras la élite de Atlas se reunía para la subasta benéfica. Costosas pinturas adornaban las paredes, paisajes urbanos y escenas históricas de Remnant, todas a la espera de ser subastadas por una noble causa.
Rinko deambulaba en silencio entre las vitrinas, con la mirada fija en una pintura en particular. Una serena representación de las bulliciosas calles de Vale, bañadas por una cálida luz dorada. Junto a ella colgaba una majestuosa representación de la Academia Beacon, erguida con orgullo bajo un cielo despejado. Una imagen congelada en el tiempo, intacta por los horrores que la habían asolado. Sintió una opresión en el pecho. Los recuerdos volvieron a su mente. Las batallas libradas, los sacrificios hechos y los amigos que había dejado atrás. Exhaló lentamente, alzando una copa de cristal con sidra espumosa. Blake, Ruby, Jan, murmuró en voz baja, con el peso de su pasado compartido colgando en su mente. ¿Estaban a salvo? Una presencia familiar se agitó a su lado, suave y serena. Se giró levemente y vio a Weiss allí de pie, con expresión distante pero pensativa, sus ojos claros fijos en las mismas pinturas. Espero que estén bien, susurró, casi para sí misma. Rinko la observó un momento. Weiss rara vez dejaba traslucir sus verdaderos sentimientos en público, sobre todo con los socios de su padre. Sin embargo, allí estaba, desprevenida, con una preocupación genuina. Son fuertes, más resistentes de lo que nadie cree, respondió Rinko en voz baja, con voz firme pero con un matiz de convicción. Si alguien puede afrontar lo que se avecina, son ellos. Weiss asintió lentamente, pero no apartó la mirada del cuadro. Ojalá hubiéramos podido hacer más en aquel entonces. Rinko dudó antes de ponerle una mano tranquilizadora en el hombro. Hicimos lo que pudimos, y seguiremos luchando, por ellos, por nosotros, por todos. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Weiss, aunque sus ojos brillaban con emociones no expresadas. Siempre sabes qué decir. Antes de que ninguno pudiera decir nada más, el sonido de una campana anunció el inicio de la subasta. Intercambiaron una última mirada de complicidad antes de volverse hacia la multitud que se congregaba. Aunque la distancia y el destino los habían separado de sus amigos, su determinación permaneció inquebrantable, unida por los recuerdos, la esperanza y la promesa compartida de seguir adelante. Más tarde, Schnee Manor, al anochecer. La imponente finca se alzaba bajo el cielo estrellado del Atlas, con sus imponentes torres brillando tenuemente a la luz de la luna. Tras una larga velada en el evento benéfico, la limusina de la familia Schnee entró con suavidad en la entrada circular, y su pulida carrocería reflejaba la suave luz de las luces delanteras de la finca. La puerta del coche se abrió y Rinko salió primero, con su mirada penetrante recorriendo instintivamente el tranquilo entorno. Se ajustó el abrigo para protegerse del frío nocturno, mientras Weiss lo seguía con elegancia, manteniendo la compostura a pesar de las agotadoras exigencias sociales de la noche. Whitley salió el último, bostezando discretamente mientras se alisaba el blazer a medida. Aunque no lo expresó, se sintió aliviado de volver a un lugar familiar tras horas de conversaciones cuidadosamente elaboradas y bromas forzadas. Al acercarse la familia a la entrada principal, las puertas dobles de la mansión se abrieron silenciosamente. Selene esperaba, vestida impecablemente como siempre, con sus ojos agudos y calculadores brillando con educada profesionalidad. Tras ella, una fila de empleados uniformados los saludó con una reverencia respetuosa. Bienvenidos a casa, maestro Jax, señora Weiss, maestro Whitley, señor Rinko, saludó Selene con suavidad, con voz serena y practicada. Su mirada se posó un segundo más en Rinko antes de volver a Jax. Espero que el evento haya sido un éxito. Jax asintió con aprobación, dejando que una inusual y genuina sonrisa se dibujara en su rostro. En efecto. La subasta benéfica superó nuestras expectativas. Miró brevemente a sus hijos, su expresión se suavizó ligeramente. La presencia de nuestra familia causó una gran impresión. Weiss le ofreció una sonrisa cortés, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. La imagen de las calles de Vale y la silueta familiar de Beacon persistía en su mente. Un recuerdo lejano, pero aún vívido e inquebrantable. Rinko no dijo nada. Sus agudos sentidos seguían alerta a pesar de la atmósfera de paz. Algo se sentía raro. No lograba identificarlo, pero el aire parecía más pesado de lo habitual. Una tensión sutil y tácita que se aferraba a la quietud de la mansión. ¿Prepararé algo para comer?, preguntó Selene con suavidad, siempre atenta como mayordomo. No será necesario, respondió Jax con un gesto de desdén. Ha sido una noche larga. Nos retiraremos a dormir. Como desees, Selene hizo una leve reverencia antes de hacerse a un lado, permitiendo que la familia pasara a través de la imponente entrada.
Cuando entraron al gran vestíbulo, las pesadas puertas se cerraron silenciosamente detrás de ellos con un suave clic, sellándolos dentro de las imponentes paredes de la mansión. La gran mansión permanecía en silencio, sus imponentes columnas de mármol proyectaban sombras alargadas bajo las tenues y parpadeantes luces de las lámparas de araña. Después de desearse buenas noches, la familia Schne se retiró a sus respectivas habitaciones, dejando la vasta propiedad envuelta en un solemne silencio. Todos, excepto Rinko. Rinko se quedó atrás, con la mirada fija en la fría chimenea de la gran sala. Se acercó en silencio al mullido sofá de cuero y se sentó, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados, mientras su mente se agitaba con pensamientos sin resolver. Del oscuro arco que conducía al pasillo, emergió Selene, con sus pasos silenciosos deslizándose por el suelo pulido como un espectro. Su mirada penetrante se fijó en la espalda de Rinko, estudiando la sutil tensión en su postura. Algo lo inquietaba profundamente. Los pensamientos de Rinko se dirigieron hacia el interior. No puede ser el robot, no tiene sentido, pensó Rinko con amargura, entrecerrando los ojos mientras pensaba. Su mente repitió la secuencia de acontecimientos, cada recuerdo más nítido, más vívido. El robot no habría podido entrar a la cocina sin que lo vieran las criadas, y aunque pudiera, ¿para qué envenenar al Rinko original? No sirve de nada a menos que, apretó los puños, la frustración bullía bajo su apariencia tranquila. Faltaba algo vital, un hilo que lo unía todo, fuera de su alcance. Maestro Rinko, ¿está bien? La voz de Selene, suave y serena, atravesó sus pensamientos turbulentos como una cuchilla. Inhaló profundamente, suavizando rápidamente su expresión antes de mirar por encima del hombro. Ella permanecía allí, con una postura perfecta, las manos delicadamente entrelazadas frente a ella, la viva imagen de la gracia practicada. Su mirada penetrante era serena, indescifrable, atenta. Rinko se obligó a relajarse, reclinándose contra el frío cuero del sofá. Solo, estaba pensando. Selene se acercó un paso más, ladeando la cabeza ligeramente. Pareces preocupada. Su voz era suave, casi cálida, pero había algo extraño en la forma en que lo dijo, como si ya supiera la respuesta y solo estuviera esperando la confirmación. Rinko la miró fijamente, buscando alguna grieta en su serenidad, pero no la encontró. Los acontecimientos de esta noche fueron complicados. La leve sonrisa de Selene no llegó a sus ojos. Los eventos benéficos suelen ser tantas piezas móviles. Sus miradas se cruzaron. Una batalla silenciosa y tácita se desarrolló en el silencio cargado entre ellos. Supongo que sí, respondió Rinko con frialdad, enmascarando el torbellino de pensamientos que aún corrían por su mente. Selene inclinó la cabeza levemente, como si reconociera una victoria invisible. Si necesitas algo, házmelo saber. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y desapareció con gracia por el pasillo, sus pasos tan silenciosos como un secreto susurrado. Rinko exhaló lentamente, apretando los puños de nuevo. Su instinto le decía que ella estaba involucrada, de alguna manera. Simplemente no sabía cuán profundo era el engaño, ni cuánto tiempo llevaba en el juego. Pero él tenía intención de averiguarlo. Capítulo 57. Madre. La sala de estar estaba envuelta en un pesado silencio, interrumpido únicamente por el rítmico tic-tac del ornamentado reloj de pie que vigilaba en la esquina. Rinko Schne estaba sentado solo en el lujoso sofá tapizado de terciopelo, con la mirada fija en las llamas parpadeantes de la gran chimenea. Pero el sueño se negaba a conquistar a Rinko. Su mente estaba inquieta, llena de sospechas y pensamientos ineludibles. Selene, su nombre resonaba en su mente como una melodía inquietante. Era una sensación que no podía quitarse de encima, un instinto que le decía que algo andaba mal, y ella era el centro de todo. Los acontecimientos de la noche, el misterioso robot y el comportamiento cada vez más extraño de quienes lo rodeaban, todo apuntaba hacia ella. El robot, pensó Rinko con amargura, probablemente era un señuelo. ¿Pero por qué? El robot en sí no tenía motivos para envenenar a Rinko ni apartar a Klein. Debió de estar controlado por alguien. Sus pensamientos volvieron a Selene. Ella fue quien me llevó a la habitación donde encontramos el robot. Fue idea de ella y Arthur mostrarme el lugar. No podía ser casualidad. Rinko frunció el ceño mientras se recostaba en el sofá, entrecerrando sus penetrantes ojos azules, pensativo. Lo más probable es que sea ella o Arthur, o ambos, en cualquier caso, necesito más pruebas. No podía dejar que la sospecha lo llevara a actuar precipitadamente. Necesitaba respuestas, pruebas claras e irrefutables.
Hasta entonces, debía ser paciente y mantenerse atento. Al otro lado de la mansión, una puerta se abrió con un crujido. Willow Westsne abrió los ojos, parpadeando ante el pálido resplandor de la luz de la luna que se derramaba a través de las ventanas de su dormitorio. La cabeza le palpitaba, un cruel recordatorio de otra noche más ahogando sus penas en alcohol. Gimió suavemente, agarrándose las sienes mientras salía tambaleándose de la habitación. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, el único sonido era el leve zumbido de los calentadores de la mansión. La luz de la luna se reflejaba en los imponentes ventanales, proyectando dibujos plateados sobre los pisos pulidos. Los pasos de Willow eran lentos e inestables. Sus pies descalzos emitían suaves sonidos mientras se dirigía a la cocina. Tenía la boca seca y el estómago revuelto. Necesitaba algo, lo que fuera, para calmar su cuerpo. Agua, vino e incluso el té amargo que el personal preparaba para sus resacas le servirían. Ella se encorvó mientras descendía la gran escalera. El aire fresco le mordía la piel. Rinko permaneció inmóvil, escuchando el débil eco de los pasos de su madre por los silenciosos pasillos. Sus penetrantes ojos azules se entrecerraron mientras escuchaba, calculando mentalmente. Willow no lo notó, pero la mirada aguda de Rinko la siguió mientras se movía por la mansión, su figura iluminada por la tenue luz de la luna que se derramaba a través de las grandes ventanas. Últimamente, ella rara vez salía de su habitación. Verla ahora, arrastrando los pies vacilante hacia la cocina, reafirmó aún más lo que ya sabía. Ella era una mujer destrozada, prisionera en su propia casa, ahogándose en alcohol para escapar del mundo que Jax Stschne había construido a su alrededor. Fue una visión lamentable. Rinko suspiró y volvió la mirada hacia las llamas parpadeantes de la chimenea. Sus pensamientos volvieron a su misión. El asesino todavía estaba allí afuera, escondido dentro del bastón de Stschne, y necesitaba actuar con cuidado. Apresurarse ahora lo pondría todo en peligro. Era metódico, deliberado y paciente, cualidades que lo diferenciaban de los demás. Sin embargo, su concentración flaqueó a medida que débiles sollozos se extendían a través del silencio. El sonido era lejano pero inconfundible, y atrajo su atención hacia su madre. Sus agudos oídos captaron los suaves y entrecortados llantos que provenían de la cocina. Rinko levantó una ceja. Está llorando. Podía recordar un pasaje de su diario. Su madre nunca había ocultado su resentimiento hacia él. No del todo. Se parecía demasiado a Jax, y eso solo había empañado su percepción de él. Aún así, ella era su madre y él no podía ignorar su sufrimiento. Con un suspiro de resignación, Rinko se levantó y caminó hacia la cocina. La visión que lo recibió fue desalentadora. Willow estaba desplomada en el frío suelo de baldosas, con una botella de vino casi vacía aferrada entre sus manos temblorosas. La luz de la luna que entraba por la ventana de la cocina resaltaba su cabello despeinado y sus mejillas hundidas. «Padre», murmuró, con la voz entrecortada y llena de dolor. «¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaron mis hijos? Me dejaron, con Jax, ese demonio». Se llevó la botella a los labios, pero no salió nada. Estaba vacía. La dejó caer al suelo con un tintineo hueco, con el cuerpo encorvado mientras hipaba suavemente. Arg, hip, Rinko se apoyó en el marco de la puerta, frotándose la nuca con frustración. «Ay, madre, no te ves bien». Su voz era suave, pero con un dejo de exasperación. La cabeza de Willow se levantó de golpe y sus ojos vidriosos se fijaron en la figura de su hijo. Por un momento, hubo confusión en su mirada. Incertidumbre sobre si él era real o solo otro cruel producto de su imaginación. «Rinko», murmuró, con la voz quebrada. Se acercó, sus pasos resonando en la silenciosa cocina. «No deberías beber hasta perder el conocimiento así. No va a servir de nada». Willow soltó una risa amarga que le provocó escalofríos. «¿Qué sabes tú de lo que ayuda?», replicó, aunque no había veneno en su tono, solo desesperación. «Eres igualito a él, incluso te pareces a él». Rinko se puso rígido, pero no dejó que sus palabras lo afectaran. «No me parezco en nada a Jax», dijo con firmeza, agachándose junto a ella. No respondió, sino que se tapó la cara con las manos mientras nuevas lágrimas le corrían por las mejillas. «Solo quería ser libre, tener una familia de verdad», susurró. «Pero solo tengo fantasmas. Tu padre, Winter, incluso Weiss. Todos me han abandonado». Rinko apretó la mandíbula. ¿Una familia de verdad? Podría haberle discutido, haberle señalado que aún lo tenía a él, que aún tenía a Whitley, a Weiss y que todo había cambiado, y que su padre ya no era el mismo, pero sabía que caería en saco roto.
No estás sola, dijo tras un largo silencio, con la voz más baja. Puede que lo parezca, pero no lo estás. Willow sollozó, levantando la cabeza lo justo para mirarlo con los ojos enrojecidos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la amargura. Para encontrar respuestas, respondió Rinko simplemente, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Y quizá para recordarte que aún te queda algo a lo que vale la pena aferrarte. Por un momento, Willow miró fijamente su mano extendida como si fuera un objeto extraño, algo ajeno a su mundo de aislamiento y desesperación. Entonces, con un movimiento leve y vacilante, extendió la mano, pero la fugaz vulnerabilidad se hizo añicos al apartarle la mano de un manotazo. El sonido de su rechazo resonó en la silenciosa cocina. Es demasiado tarde para eso, Rinko, murmuró, sus palabras destilando una amargura que parecía herir aún más profundamente de lo que su encorvado cuerpo sugería. Ella no lo miró a los ojos. Sus ojos, en cambio, se fijaron en un punto distante e invisible, perdida en su propio dolor. Aunque eres mi hijo, siempre te he desagradado. Sus palabras golpearon a Rinko como una espada, afilada e inesperada. Aunque no era Rinko, al oírlos sintió como si su corazón se rompiera. Si el verdadero Rinko hubiera estado aquí, Kakashi estaba seguro de que el corazón del chico se habría endurecido hasta convertirse en algo irreconocible. El puño de Rinko se apretó a su costado, las uñas se clavaron en su palma mientras reprimía la oleada de emoción que amenazaba con surgir. Apretó la mandíbula, pero su voz salió firme, aunque teñida de tranquila determinación. No, madre, dijo con firmeza, con un leve temblor que delataba su determinación. Nunca es tarde. Willow dejó escapar una risa amarga, hueca y sin alegría. No. ¿Por qué estás aquí, Rinko? Su voz se alzó, temblando de ira y embriaguez. ¿Por qué has vuelto? Nunca te ha importado un comino como me siento, hace años. Me ignorabas, siempre detrás de Jax, siempre haciéndote la heredera perfecta, y ahora vuelves arrastrándote hacia mí. ¿Qué? ¿Para hacerte el buen hijo? ¿Para hacer como si el pasado nunca hubiera existido? Su voz se quebró, áspera por años de angustia contenida. Me dejaste pudrirme en este lugar, Rinko. Tú y tu padre. Ese dolor, el dolor de mi propio hijo, que me abandonó. Su voz tembló, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Me duele profundamente, y nunca lo olvidaré. Ella lo señaló con un dedo tembloroso, respirando con dificultad. Vuelve a Vale, o de donde sea que hayas venido. No quiero verte más. Su voz se quebró, convirtiéndose en un susurro, casi como una súplica. Ni siquiera eres el verdadero Rinko, está en Vale ahora mismo, ¿verdad? Solo eres un producto de mi imaginación, algo que mi mente conjuró para atormentarme. Su voz se quebró, sus palabras estaban cargadas de desesperación. Por favor, vete. Rinko se quedó paralizado. Sus palabras se hundieron en su mente como pesadas piedras, cada una hundiéndolo más en el océano de su angustia. Por un instante, luchó por encontrar la voz, apretando la mandíbula mientras intentaba superar el nudo que se le formaba en la garganta. Pero, dije que te vayas. Gritó Willow con voz ronca y temblorosa mientras agarraba la botella de vino vacía que tenía a su lado. Sin dudarlo, se la arrojó, haciendo que la botella girara por los aires con una fuerza desmedida. El cristal se rompió contra la cabeza de Rinko con un sonido agudo y repugnante. Rinko se tambaleó hacia atrás, y el impacto le provocó una punzada de dolor en el cráneo. La sangre le corría por la cara, pero no levantó la mano para detenerla. Podría haberla esquivado con facilidad, sus reflejos eran más que capaces, pero no lo hizo. Dejó que lo golpeara. Porque necesitaba ver. Los ojos de Willow se abrieron con horror y la niebla de su borrachera se disipó momentáneamente. Esperaba que la botella lo atravesara, como todos sus torturadores imaginarios. Pero esta vez no. La imagen del mechón carmesí en su cabello pálido, los fragmentos de vidrio esparcidos a sus pies, era real. Tú, su voz era un susurro, temblorosa de incredulidad. ¿Estás realmente aquí? Rinko se tranquilizó, con expresión serena a pesar del dolor. Avanzó un paso, acortando lentamente la distancia entre ellos, con movimientos pausados y sin amenaza. Sí, madre, dijo en voz baja, firme pero dulce. De verdad estoy aquí. No soy un fantasma ni un producto de tu imaginación. Estoy aquí para protegerte. Para ayudarte. A Willow se le cortó la respiración y le tembló el cuerpo mientras lo miraba fijamente. La ira y la amargura en sus ojos flaquearon, reemplazadas por algo crudo y frágil. Una emoción que había enterrado bajo años de dolor y alcohol.
¿Pero por qué? Susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué ahora? Después de todo, ¿por qué te importaría ahora? Rinko se arrodilló junto a ella, ignorando la sangre que aún goteaba de su cabeza. Él extendió la mano y la colocó sobre su hombro. Su toque fue firme, pero no forzado. Porque pase lo que pase entre nosotros, sigues siendo mi madre, dijo con voz firme. Y nunca es tarde para arreglar las cosas. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Willow lo miró fijamente, con lágrimas desbordándose mientras se derrumbaba bajo el peso de sus emociones. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, como si se rindiera a la vulnerabilidad que había reprimido durante tanto tiempo. Rinko la observó con el corazón pesado pero decidido. Por primera vez en años, no vio a la mujer destrozada en que se había convertido su madre, sino un destello de la fuerza que una vez poseyó. La fuerza que él pretendía ayudarla a recuperar. Rinko, comenzó Willow con voz temblorosa. Pero cuando abrió los ojos, sus palabras vacilaron. Detrás de Rinko, una figura se alzaba, vestida de negro de pies a cabeza, con el rostro oculto por una máscara. Un destello de acero en su mano reflejaba la tenue luz de la luna. Rinko, ¡cuidado!, gritó Willow, con la voz llena de pánico. Rinko abrió mucho los ojos. Ya era demasiado tarde. El cuchillo se hundió en la espalda de Rinko con una fuerza brutal. RGHH. Gimió, tambaleándose hacia adelante. El asesino había esperado el momento perfecto, atacando cuando la guardia de Rinko Schne estaba baja. Rinko. El grito de Willow resonó por la habitación, crudo y desesperado. El asesino arrancó el cuchillo de un tirón, la sangre goteaba de la hoja, pero antes de que pudieran atacar de nuevo, Rinko se giró y activó su aura, sus movimientos alimentados por la adrenalina. Con un impulso de determinación, derribó al atacante al suelo. Los dos forcejearon violentamente en el suelo, pero la herida en la espalda de Rinko ardía de dolor, frenándolo. El asesino aprovechó la situación y le asestó una patada contundente en el pecho, derribándolo hacia atrás. Rinko cayó al suelo con fuerza, haciendo una mueca de dolor mientras intentaba levantarse, pero su cuerpo lo traicionó. El asesino se puso de pie, con movimientos fluidos y deliberados mientras se preparaba para terminar el trabajo. Pero entonces, un gruñido gutural llenó la habitación. «No toques a mi hijo», gritó Willow, con una furia que Rinko no había oído en años. Se formaron glifos a su alrededor y, con un estallido de poder, invocó a un Beowulf. El Grim se materializó con un gruñido, sus ojos azules fijos en el intruso. El asesino se congeló por un momento, su confianza flaqueó, antes de correr hacia la ventana abierta. El atacante saltó. «¡Cobarde!», espetó Willow, dando un paso vacilante hacia adelante, con la rabia ardiendo a través de la niebla de su estado de ebriedad. Pero al moverse, el alcohol y la adrenalina la alcanzaron, flaqueó, cayó de rodillas y su invocación se desmoronó. RGHH, gimió, agarrándose la cabeza mientras el mareo se apoderaba de ella. Sus pensamientos volvieron a Rinko. «Rinko», exclamó, volviéndose hacia él. Rinko yacía en el suelo, respirando con dificultad y con una mancha carmesí extendiéndose por su espalda. Willow se arrastró hacia él, extendiendo sus manos temblorosas. «Rinko, quédate conmigo. Por favor». A Rinko se le nubló la vista al mirarla, con la mente dando vueltas. No esperaba el ataque, y el dolor era insoportable. El asesino había elegido bien su momento. Y así, Rinko cayó inconsciente. Capítulo 58. Emergencia. Debe leer. Habrá un flashback, así que no te lo pierdas para que este capítulo te impacte como un camión. Diviértete leyendo. Hospital Willow Schne estaba sentada en la sala de espera estéril y tenuemente iluminada, justo afuera de urgencias. El zumbido de las luces fluorescentes y los pasos apagados de las enfermeras que pasaban llenaban el silencio, pero nada de eso le llegó. Su mundo se había reducido a una única súplica desesperada. Apretó las manos temblorosas, con los nudillos blancos mientras sus labios se movían en susurros. «Por favor, por favor, por favor, no a mi hijo. Por favor, no me lo arrebaten. Por favor, no a Rinko». Su voz se quebró, apenas audible, mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. Los recuerdos inundaron su mente. Recuerdos de las duras palabras que le había dicho hacía apenas unas horas, el rechazo que le había lanzado en la cara y el resentimiento que había guardado durante tanto tiempo. No se había disculpado. No le había dicho que lo amaba. Si no lo lograba, nunca se lo perdonaría.
A su lado, Selene, la jefa de cocina del personal de Schne, estaba sentada en silencio con ella. El brazo de Selene rodeó firmemente los hombros encorvados de Willow. La calidez de su abrazo contrastaba marcadamente con el terror helado que atenazaba el corazón de Willow. Willow, dijo Selene suavemente, con voz firme pero tranquilizadora, es fuerte. Lo logrará. Es un Schne, igual que tú. Willow dejó escapar un suspiro tembloroso, hundiendo la cara entre las manos. No lo merezco. Después de todo, después de cómo lo traté, lo alejé, Selene. Y ahora yace ahí dentro por mi culpa. Su voz se quebró en un sollozo. Selene negó con la cabeza suavemente, mientras su mano acariciaba la espalda de Willow en círculos. No, Willow. No es tu culpa. Quien quiera que haya atacado a Rinko, es el culpable, no tú. Ahora mismo, él necesita que seamos fuertes. Tú necesitas ser fuerte, por él. Willow sollozó y asintió levemente, aunque sus manos permanecieron firmemente entrelazadas. El sonido de las puertas de urgencias al abrirse puso tensas a ambas mujeres. Un médico salió, con expresión seria pero tranquila, con un portapapeles en la mano. ¿Señora Schne?, preguntó el médico. Willow se puso de pie de golpe, casi tropezando por la prisa. ¿Sí? ¿Está Rinko bien? Su voz tembló mientras observaba el rostro del doctor en busca de alguna señal de esperanza. El médico le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Está estable. El bisturí no afectó ningún órgano vital, pero la pérdida de sangre fue considerable. Necesitará descansar y recuperarse, pero estará bien. A Willow le fallaron las rodillas y Selene la sujetó, manteniéndola erguida. Un alivio la invadió en oleadas y dejó escapar un sollozo ahogado, tapándose la boca con las manos. Gracias, el médico asintió. Lo están trasladando a la sala de recuperación. Podrá verlo en breve. Mientras el doctor se alejaba, Willow se volvió hacia Selene. Su rostro surcado de lágrimas reflejaba alivio y una persistente culpa. Necesito verlo. Necesito decirle que lo siento. Selene sonrió con dulzura. Lo harás. Y él te oirá, Willow. No se irá a ninguna parte. Con la presencia tranquilizadora de Selene, Willow se enderezó, se secó las lágrimas y se preparó para enfrentar al hijo que había regresado a ella a pesar de todo. No era demasiado tarde. Todavía tenía tiempo para arreglar las cosas. El aroma antiséptico estéril llenó el aire cuando Rinko abrió los ojos. Una luz blanca y penetrante lo cegó momentáneamente, obligándolo a entrecerrar los ojos y levantar una mano para protegerse la cara. Le dolía todo el cuerpo. El latido agudo y sordo en la espalda le recordaba con tristeza el ataque. Mientras su vista se adaptaba a la luz, giró lentamente la cabeza hacia la derecha. Allí, sentada junto a su cama, había una figura. Al principio, estaba borroso, pero al disiparse la neblina, la vio. Su madre, Willow Schne. Su tez pálida se veía aún más cenicienta bajo las luces del hospital. Sus ojos, rojos e hinchados, delataban horas de lágrimas. A su lado estaba Selene, la nueva jefa de personal, una presencia tranquila pero decidida en la habitación. Madre, la voz de Rinko era ronca, apenas un susurro, pero fue suficiente. Willow levantó la cabeza de golpe al oír su voz, fijándose en él. Le temblaban las manos al alcanzar las suyas, aferrándose a ellas con fuerza, como si temiera soltarlas. Bajó la cabeza, y sus lágrimas se derramaron libremente sobre sus manos entrelazadas. Rinko, su voz se quebró, apenas aguantando el peso de sus emociones. Lo siento. Lo siento mucho. Rinko la miró fijamente, y su mirada, habitualmente penetrante, se suavizó al procesar la escena. La mujer que siempre le había parecido distante y fría ahora parecía completamente destrozada, consumida por la culpa y la tristeza. Mamá, no pasa nada, murmuró, aunque le quebró la voz. Sus propias emociones se agitaban bajo la superficie, amenazando con desbordarse. Willow negó con la cabeza con fuerza, apretando con más fuerza su mano. No, no está bien. No está bien, Rinko. Te aparté. Te culpé por cosas que escapaban a tu control, estaba tan perdida en mi propio dolor que me cegué al tuyo. Y aún así, sollozó, con la voz quebrada. Y aún así, ¿todavía te importa? Selene colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Willow, con voz firme mientras decía, Willow, ya está despierto. Está aquí. Aún tienes tiempo de arreglar las cosas. La mirada de Rinko se desvió brevemente hacia Selene, agradeciendo su sereno apoyo, antes de volver a su madre. Madre, volví porque quería protegerte. Para arreglar lo que está roto, entre nosotros. Eres mi familia.
Y por mucho que nos hayamos hecho daño, nunca dejaré de quererte. Rinko colocó su palma sobre la palma de su madre. Yo también lamento el dolor que te he causado, madre. Willow dejó escapar un suspiro tembloroso, mientras sus lágrimas caían con más fuerza. Yo también lo siento, no quiero perderte nunca, Rinko. Rinko le dedicó una suave sonrisa. Pero sigues siendo mi madre. Y no pienso renunciar a ti. Sus palabras fueron firmes. Willow hundió la cara en su mano, con los hombros temblando mientras lloraba abiertamente. Por primera vez en años, sintió algo más allá de la desesperación. Un atisbo de esperanza. Selene observó el intercambio en silencio, con el corazón pesado pero animado por la cruda emoción en la habitación. Willow asintió levemente, secándose la cara con manos temblorosas. Sostuvo la mirada de Rinko, con voz más firme. Lo intentaré, Rinko. Intentaré ser la madre que te mereces. Te lo juro. La leve sonrisa de Rinko se profundizó levemente ante la promesa de su madre, aunque el agotamiento en su cuerpo era cada vez más difícil de ignorar. Reclinó la cabeza contra la almohada, cerrando los párpados momentáneamente mientras disfrutaba de la frágil paz entre él y Willow. Pero esa paz duró poco, ya que la puerta de la habitación se abrió de repente, estrellándose contra la pared con un fuerte golpe. Rinko. El grito sincronizado de dos voces familiares llenó la habitación, haciendo que Rinko abriera los ojos de golpe. En la puerta estaban Weiss y Whitley Schne, ambos sin aliento y pálidos de preocupación. La habitual actitud serena de Weiss se había destrozado por completo. Sus ojos color zafiro estaban abiertos por la alarma. Whitley parecía igualmente asustado, con la mano agarrada al marco de la puerta en busca de apoyo, como si hubiera corrido todo el camino. ¿Qué pasó?, exigió Weiss, con la voz aguda por la ansiedad, mientras corría al lado de Rinko. Whitley la seguía de cerca, observando con creciente temor el cuerpo vendado de Rinko. Rinko suspiró, con una sonrisa irónica dibujando en sus labios a pesar de la situación. Tranquilo, estoy bien, dijo en voz baja, aunque su voz ronca delataba la tensión que sentía. ¿Bien?, preguntó Weiss con la voz entrecortada mientras le lanzaba una mirada incrédula. ¿A esto le parece bien? ¿Te apuñalaron, Rinko? ¿Tienes idea de lo preocupadas que estábamos? Whitley intervino, con un tono menos rencoroso, pero no menos preocupado. Solo nos enteramos porque Selene nos llamó. Ni siquiera nos lo explicó todo. Solo dijo que te atacaron en la mansión. ¿En la mansión, Rinko? ¿Cómo pudo pasar esto en nuestra casa? Rinko se removió incómodo, agobiado por la preocupación. Bajé la guardia, admitió, con voz más baja. Fue mi culpa. Weiss apretó los puños y se le pusieron los nudillos blancos mientras luchaba por controlar sus emociones. No te atrevas a culparte por esto. Quien quiera que haya hecho esto, ellos son los culpables. Y te juro que no se saldrán con la suya. Rinko miró a sus hermanos y su genuina preocupación los hirió más profundamente que cualquier cuchillo. Gracias, murmuró, con la voz cargada de emoción. A los dos. De verdad. Weiss se suavizó un poco ante sus palabras, aunque la preocupación seguía grabada en su rostro. Extendió la mano, dudando un momento antes de tomar con delicadeza la de Rinko. Eres nuestro hermano, Rinko. Pase lo que pase entre nosotros en el pasado, eso nunca cambiará. Estamos aquí para ti. Whitley asintió, y su habitual actitud juguetona dio paso a una inusual seriedad. Te respaldamos. El pecho de Rinko se encogió al oír sus palabras, y una calidez lo recorrió a pesar del dolor persistente. Te lo agradezco, dijo con una leve sonrisa, aunque su voz estaba impregnada de gratitud. Selene, que había estado observando en silencio desde un rincón de la habitación, dio un paso al frente, con una actitud serena e inquebrantable. Quizás sea mejor dejarlo descansar. Los médicos ya hicieron su parte, pero la recuperación lleva tiempo. Necesitará todas las fuerzas que pueda reunir para afrontar lo que se avecina. Weiss soltó a regañadientes la mano de Rinko, y su expresión se suavizó aún más. De acuerdo. Pero si necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme. ¿Entendido? Alto y claro, respondió Rinko, mientras su sonrisa aumentaba ligeramente. Whitley le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Volveremos mañana para ver cómo estás. No creas que te librarás de nosotros tan fácilmente. Mientras los dos hermanos se dirigían a la puerta, Weiss miró hacia atrás una última vez, fijando la mirada en Rinko. Cuídate, dijo en voz baja antes de seguir a Whitley fuera de la habitación. La puerta se cerró tras ellos, dejando a Rinko sola con Willow y Selene una vez más.
La habitación se sentía pesada por la tensión persistente de los acontecimientos del día. Rinko exhaló profundamente, agobiado por el peso de sus heridas y los ataques. Por un instante, sus ojos se cerraron y su respiración se estabilizó. Para Willow y Selene, parecía que finalmente había sucumbido al tan necesario descanso. Pero en su interior, la mente de Rinko permanecía ágil, sus instintos se negaban a ceder ante la fatiga. Un shinobi nunca baja la guardia. Una frase que una vez pasó por alto. En lugar de entregarse al sueño, Rinko comenzó a fortalecer su cuerpo en silencio con aura. El flujo de energía familiar lo recorrió, potenciando su curación natural y envolviendo su cuerpo herido en un escudo protector. Si la guerra le había enseñado algo a Rinko, era que el enemigo siempre ataca con más fuerza cuando estás en tu punto más débil. No podía permitirse que lo pillaran desprevenido, no otra vez. El campo de batalla podía haber cambiado, pero las reglas seguían siendo las mismas: vigilancia, cálculo y supervivencia. Y la razón principal de su cautela era Selene. Él ya no confiaba en ella, no del todo. Desde el descubrimiento del robot, las piezas del rompecabezas habían empezado a encajar de forma que la señalaban. El momento de sus acciones, su implicación en guiarlo al escondite del robot, todo parecía demasiado deliberado. Por mucho que odiara admitirlo, la posibilidad de que estuviera conectada con la máquina flotaba como una nube oscura sobre sus pensamientos. Pero la especulación por sí sola no bastaba. Necesitaba pruebas sólidas e irrefutables. Hasta entonces, él observaría. Él esperaría. Necesitaba ver si ella haría su movimiento, o si ya lo había hecho. Selene, mientras tanto, observaba a Willow con silenciosa empatía. Su mano descansaba sobre el hombro tembloroso de la anciana mientras Willow luchaba por estabilizar su respiración. Las mejillas surcadas por lágrimas delataban su agotamiento, pero sus ojos brillaban con tenaz determinación. Señorita Willow, dijo Selene en voz baja, con voz tranquila pero firme, ha hecho todo lo posible por él. Ha estado aquí desde que lo trajeron, y es evidente cuánto le importa. Pero si se exige más, solo se hará daño, y eso no lo ayudará. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono firme pero compasivo. Confíe en mí para cuidarlo esta noche. Estará a salvo. Los labios de Willow temblaron al mirar a Rinko, que seguía inmóvil. Pero, ¿y si el atacante regresa? ¿Y si pasa algo y no estoy aquí? Selene, no puedo perderlo. No puedo. Su voz se quebró al sentir la carga emocional del día. Selene se arrodilló junto a la silla de Willow, su mirada firme se cruzó con la frágil de Willow. Rinko es fuerte. Sobrevivió porque es un luchador. Pero necesita tiempo, y tú también. El hospital es seguro y yo personalmente me aseguraré de que esté a salvo. Eres su madre, señorita Willow, y tu fuerza será la base de su recuperación. Pero necesitas descansar para estar fuerte por él. Willow dudó, retorciéndose las manos nerviosamente. Yo, todavía tengo mucho que decirle cuando despierte. ¿Y si nunca tengo la oportunidad? La expresión de Selene se suavizó. Tendrás tu oportunidad. Rinko no luchó tanto para rendirse ahora. Sigue aquí porque cree que hay más por hacer. Por ti, por tu familia. Pero no podrás ayudarlo si te derrumbas. Descansa. Confía en mí para protegerlo. La mirada de Willow se detuvo en su hijo. Ver su pecho subir y bajar sin parar le produjo alivio y culpa a partes iguales. Dudó, pero las palabras de Selene empezaron a tomar forma. ¿Te quedarás con él?, preguntó Willow débilmente. Me quedaré, respondió Selene con total seguridad. Si pasa algo, serás la primera en saberlo. Lentamente, Willow se levantó de la silla, y Selene la ayudó a ponerse de pie. Gracias, murmuró Willow con voz frágil pero sincera. Es un honor, dijo Selene con una sonrisa amable. Ve a casa y descansa. Yo lo cuidaré. Willow echó un último vistazo a Rinko antes de caminar hacia la puerta. Sus pasos eran vacilantes, su corazón apesadumbrado, pero el cansancio finalmente lo venció. En la puerta, se dio la vuelta. Por favor, cuida bien de él. Selene asintió con voz firme. Te doy mi palabra. Cuando la puerta finalmente se cerró, Selene se giró para encarar a Rinko. Su serenidad se desvaneció al dibujarse una sonrisa siniestra en sus labios. Esperó, con la mirada penetrante fija en la figura dormida. Pasó el tiempo. 10 minutos, 20, 30. La paciencia de Selene no flaqueó. Cuando estuvo segura de que Rinko estaba completamente inconsciente, por fin habló con voz venenosa. Vaya, 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 dijo arrastrando las palabras, con un tono cargado de malicia. Qué suerte tienes de haber sobrevivido.
Habría sido una decepción que murieras allí. Aunque, aún así, te quiero muerto, pero qué gracia tiene matarte sin hacerte sufrir primero. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, oscuras y amenazantes. Entonces, con un solo movimiento, Selene activó su semblanza. La habitación quedó sumida en la oscuridad. El zumbido de la electricidad se desvaneció, dejando el hospital en un silencio inquietante. Sin luces, sin señales, sin pergaminos funcionales. Selene prosperaba en este vacío. Su semblanza inutilizaba toda la tecnología a su alcance. Rinco, Selene se acercó a la cama. Su cuchillo brillaba tenuemente a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Lo siento, pero ha llegado tu hora. No te preocupes. Cuando mueras, tu padre te verá allí pronto. Sus manos apretaron con fuerza el mango del cuchillo al levantarlo, con la mirada fija en el pecho de Rinco. Sus labios se curvaron en una sonrisa desquiciada mientras se preparaba para atacar, y entonces, la voz de Rinco cortó el silencio. Deberías haber sido más paciente. Su sonrisa se desvaneció al fijar la mirada en el rostro de Rinco. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando tenuemente con una intensidad inquietante. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras se incorporaba, con su aura brillando tenuemente a su alrededor. No estaba dormido, dijo Rinco en voz baja y letal. Y ahora, te equivocaste. Selene se quedó paralizada por una fracción de segundo, pero su sorpresa se transformó rápidamente en furia. Con un gruñido, se abalanzó hacia adelante, hundiendo su cuchillo en Rinco, pero este rodó de la cama justo a tiempo, hundiendo la hoja en el colchón. TCH, siseó Selene, sacando el cuchillo de un tirón. Rinco aterrizó de pie, aunque el movimiento le provocó una punzada de dolor en el cuerpo. Adoptó una postura de combate, con los brazos firmes a pesar del dolor sordo que irradiaban sus heridas. Selene no perdió tiempo. Saltó de la cama con movimientos rápidos y precisos, y se abalanzó sobre él de nuevo. Su cuchillo cortó el aire en un arco mortal, obligando a Rinco a agacharse y esquivar los golpes. A pesar de su entrenamiento, Rinco sentía la tensión en su cuerpo. Las lesiones sufridas anteriormente ralentizaron sus reflejos, y cada movimiento le recordaba con claridad su estado de debilidad. La persistencia de Selene dio sus frutos cuando el filo de su espada lo rozó. El aura de Rinco absorbió el impacto, pero la fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás contra la pared. Hizo una mueca, con la respiración entrecortada al reaparecer el dolor. En la habitación en penumbra, iluminada únicamente por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, la mirada de Rinco se posó en un florero colocado sobre una mesa cercana. Su superficie brillante relucía tenuemente, reflejando la luz. Estará bien. Mientras Selene avanzaba, con su cuchillo listo para otro golpe, Rinco agarró el jarrón con un movimiento rápido. Grieta. El jarrón se hizo añicos contra la cabeza de Selene y los fragmentos volaron mientras ella se tambaleaba hacia atrás, momentáneamente desorientada. Rinco no dudó. Reuniendo toda su fuerza, se abalanzó y le asestó un brutal cabezazo a Selene en la frente. Ruido sordo. El impacto provocó un dolor punzante en el cráneo de Rinco, pero el efecto en Selene fue inmediato. Se tambaleó, agarrándose la cabeza mientras luchaba por recuperar el equilibrio. La mirada penetrante de Rinco se clavó en ella, respirando con normalidad a pesar de sus heridas. Una pregunta le ardía en la mente, y ya no podía contenerla. ¿Por qué? Preguntó con voz fría, pero con un matiz de genuina curiosidad. ¿Por qué haces esto, Selene? Selene se quedó paralizada un instante, con el cuchillo suspendido en el aire. Pero en lugar de responder, arremetió de nuevo, con movimientos salvajes y desesperados. Rinco esquivó su ataque, esquivando por poco la espada, y luego se agachó para esquivar otro ataque brutal. Aprovechando su posición sobreextendida, le asestó una fuerte patada en el abdomen, haciéndola tambalearse hacia atrás. Rinco se levantó de su postura defensiva y la encaró de nuevo. Su voz atravesó la tensión. Mi madre confiaba en ti. Mi familia confiaba en ti. Incluso Klein, él confiaba en ti. Hizo una pausa. Yo también confié en ti, cállate. Gruñó Selene, con la voz quebrada por la emoción. Atacó de nuevo, con ataques cada vez más feroces. Esta vez, logró barrer la pierna de Rinco con una patada en la rodilla, haciéndolo tropezar. Aprovechando el momento, le clavó el cuchillo en el pecho. La hoja impactó, pero su aura absorbió el golpe, enviando un destello de luz por todo su cuerpo, mientras se veía obligado a retroceder hacia la pared. Rinco apretó los dientes, su cuerpo gritaba en protesta. Se estabilizó, su paciencia se agotaba.
Cuando Selene se abalanzó sobre él una vez más, él se movió con precisión, agarrándole la muñeca en pleno ataque. Con un giro brusco, el cuchillo se le escapó de las manos, cayendo al suelo con estrépito. Sin dudarlo, Rinko asestó un puñetazo devastador en el estómago, cuya fuerza la lanzó por la habitación hasta estrellarse contra la pared. ¡Uf! Gruñó Selene mientras se desplomaba en el suelo, agarrándose el estómago. Rinko se alzó sobre ella, su silueta imponente bajo la tenue luz de la luna. Su voz se volvió más suave, pero no menos autoritaria. ¿Por qué?, preguntó de nuevo. Simplemente, ¿por qué? Selene tenía la cabeza gacha y la respiración entrecortada. Se aferraba a algo que llevaba alrededor del cuello, un pequeño collar, con los dedos temblorosos. Finalmente, habló, con la voz cargada de ira y dolor. «Es tu culpa», espetó, con un tono cargado de veneno. «Tú y tu padre, sois la razón de la muerte de mis padres». El peso de sus palabras golpeó a Rinko como un puñetazo. Instintivamente, dio un paso atrás, con la mente dándole vueltas. «¿Qué?», murmuró, con la confusión palpable. «¿De qué estás hablando?». Selene no lo dejó terminar. Con manos temblorosas, le quitó la diadema de doncella, revelando un secreto que había ocultado todo el tiempo. Un único cuerno medio dentado sobresalía de un lado de su cabeza, con la otra mitad cercenada. Rinko se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Selene era un fauno. Un fauno cabra, fingiendo ser humano. Escena retrospectiva. Selene Marble nació en una familia de mineros faunus que trabajaban bajo el gobierno opresivo de la compañía Schneedust. Las minas eran un laberinto oscuro y sofocante donde el aire olía a polvo y desesperación. Sus padres, al igual que innumerables trabajadores faunos, trabajaban incansablemente para extraer el polvo que enriquecía a la familia Schnee, mientras que sus propias vidas se veían destrozadas y empobrecidas. El lujo de la mansión Schnee parecía de otro mundo, uno con el que Selene y su familia solo podían soñar. Cuando Selene era una adolescente, empezó a acompañar a sus padres a las minas. No podían permitirse una niñera, y no tardó en pasar de observadora a trabajadora, con sus pequeñas manos obligadas a cargar montones de polvo sin refinar. A pesar de las dificultades, su familia intentó conservar la esperanza. Para su cumpleaños, en la tenue calidez de su modesto hogar, la madre de Selene preparó un pastel sencillo. Selene se inclinó sobre la única vela parpadeante y cerró los ojos para pedir un deseo. Al apagar la llama, miró a su madre con una seriedad que no correspondía a su edad. «Mamá, ¿por qué trabajamos para la compañía Schneedust si sabes que nos pagan tan poco?», preguntó. Su madre intercambió una mirada con su padre. Sus sonrisas eran cansadas pero amables. Su madre suspiró antes de responder. «No tienes que preocuparte por eso, enano. Cómete tu pastel. Mientras estemos juntos y estés sano, eso es todo lo que nos importa». Pero la creciente conciencia de Selene no le permitía dejar de lado las preguntas. El día de cobro, notó la marcada diferencia salarial entre los trabajadores faunos y los humanos. Se volvió hacia su padre. «Papá, ¿por qué los humanos ganan más dinero que nosotros? ¿Acaso no hacemos todos el mismo trabajo?». Su padre dudó, con los ojos ensombrecidos por un dolor que intentaba disimular. «Es complicado, pequeña», dijo. «¿Es porque nos odian, los faunos?», insistió Selene, con la voz teñida de ira y confusión. Su padre se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. «Mira, Selene, no tienes que preocuparte por el dinero. Es nuestra responsabilidad. Tú solo concéntrate en crecer fuerte y sana, ¿de acuerdo?». A Selene le tembló el labio, pero asintió. «Vale, papá». Su padre sonrió cálidamente, con voz firme a pesar de las grietas en su determinación. «Te amo, Selene. Algún día, nos aseguraremos de que tengas un futuro brillante. Confía en mí». Selene se aferró a sus palabras, encontrando consuelo en su promesa. «Confío en ti, papá. Yo también te quiero». Un fatídico día, todo cambió. Los mineros descubrieron una caverna oculta mientras excavaban. Una cueva inexplorada que relucía con polvo impuro y que, según se rumoreaba, valía una fortuna. El propio Jax Schnee, acompañado de guardias y una joven Rinko, llegó para supervisar la operación. Se decretó que quienes se ofrecieran como voluntarios para excavar la cueva recibirían 10 veces su salario habitual. Para los padres de Selene, era una oportunidad de asegurar un futuro mejor para su hija. A pesar de las protestas de Selene, se ofrecieron como voluntarios, con la esperanza por encima del miedo. Selene observó cómo sus padres eran bajados al oscuro abismo, desapareciendo entre las sombras.
El resto de los mineros trabajaban con las cuerdas y la maquinaria, con expresiones que mezclaban esperanza e inquietud. Junto al foso, Jax Schne permanecía erguido, con la mirada fría fija en la operación. Rinko, entonces un niño, permanecía a su lado, con expresión curiosa pero distante. Mientras los voluntarios descendían, una repentina y estremecedora explosión resonó desde las profundidades de la cueva. El pánico cundió entre los mineros, mientras las radios crepitaban con voces frenéticas. Grim. Grim está aquí abajo. Por favor, súbenos. Los trabajadores se volvieron hacia Jax, pálidos de terror. Pero la expresión de Jax permaneció impasible. No, dijo Jax con frialdad, su voz atravesando el caos. Apenas has empezado. Escóndete si es necesario, pero sigue minando. Quien regrese con las manos vacías no podrá volver a subir. El corazón de Selene se rompió al oír las súplicas desesperadas de sus padres resonar en la radio, ahogadas por los sonidos invasores de los Grimm. Los trabajadores de arriba dudaron, aferrándose a las cuerdas que podrían rescatar a los voluntarios. Pero la fría orden de Jax los mantuvo inmóviles, con el miedo a las represalias por encima de su compasión. Papá, no deberíamos. El joven Rinko dudó, con la voz temblorosa mientras tiraba de la manga de Jax. La respuesta fue rápida y dura. Una fuerte bofetada en la cara de Rinko que resonó en toda la mina. Esto es una fortuna, Rinko, siseó Jax, con un tono desprovisto de calidez. Si dejas que las emociones te controlen, nunca tendrás éxito. Fracasarás. Igual que ellos. Rinko agachó la cabeza, con la mejilla dolorida por el golpe. Sus jóvenes ojos se llenaron de lágrimas contenidas, no por la bofetada, sino por la impotencia que sentía. Traigamos a mis padres. El grito desgarrador llegó tras ellos. Jax se giró levemente cuando Selene, apenas una adolescente, se abalanzó sobre él. Sus pequeñas manos se cerraron en puños mientras se abalanzaba sobre él, con el rostro deformado por la rabia y el dolor. Antes de que pudiera alcanzar a Jax, los guardias la interceptaron. Uno la agarró del brazo, retorciéndoselo dolorosamente, mientras que el otro la empujó hacia atrás. Cayó al suelo. El impacto la sacudió, pero no logró acallar sus gritos. «Suéltenlos», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor. Van a morir». Jax ni siquiera la miró. Sus ojos fríos y calculadores permanecieron fijos en el oscuro abismo donde habían desaparecido sus padres y los demás mineros. «Sujétenla», les dijo a los guardias con un gesto de desdén. Selene arañó la tierra y con la voz entrecortada volvió a gritar. «Por favor, son todo lo que tengo». La radio se quedó en silencio. No más súplicas. No más gritos. Solo un silencio opresivo e insoportable. «¡Qué desperdicio de dinero!», murmuró Jax, con la voz tan insensible como siempre. Se dio la vuelta y se alejó del pozo sin pensarlo dos veces, dejando atrás a la chica destrozada. El joven Rinko se quedó un momento, con los puños apretados a los costados. Quería hablar, discutir, hacer algo, pero el miedo a la ira de su padre lo detuvo. Cuando se giró para seguir a Jax, no pudo evitar echar una última mirada a Selene, su figura temblaba mientras se arrodillaba en el suelo, agarrando la tierra donde una vez habían estado sus padres. Sus gritos resonaron en sus oídos, y aunque era demasiado joven para actuar, el peso de ese momento lo seguiría por el resto de su vida. «Tiempo presente mis padres», susurró Selene, con la voz temblorosa, cargada de dolor y furia. «Fueron asesinados por culpa de gente como tú. Tu padre, él construyó esas minas. Nos trató como juguetes, como si fuéramos desechables». Sus manos temblaban al aferrarse al collar que llevaba al cuello, y su voz se elevaba con cada palabra. «Y tú, llevas su nombre, su legado. Cada vez que te miro, lo veo a él. Es por ti que he tenido que esconderme, fingir, sobrevivir a duras penas». Sus palabras fueron como un golpe físico. Rinko, Kakashi, retrocedió un paso tambaleándose. Se agarró el pecho como si sus acusaciones lo hubieran desgarrado profundamente. No recordaba nada del suceso, ni la crueldad que ella describió, pero el peso de su dolor le dolía el corazón como si también fuera su propia carga. «Selene», empezó, su voz apenas un susurro. «Yo, ¿ni siquiera lo recuerdas?», espetó, interrumpiéndolo. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas, su cuerpo temblaba de rabia contenida. «Estabas allí. De pie junto a ese monstruo. Lo viste mientras nos dejaba morir. No hiciste nada». «Solo era un niño», dijo finalmente, con la voz hueca. «Si hubiera estado allí, no lo habría entendido». «No lo entendiste». La voz de Selene se quebró por la emoción.
No entendiste lo que fue oír a tus padres gritar por sus vidas mientras te arrastraban. Saber que quienes tenían el poder para salvarlos, decidieron no hacerlo. Su mano voló hacia el collar que llevaba, la única pieza que le quedaba de sus padres. Sus dedos lo agarraron con fuerza, como si su presencia le diera fuerza. No eran solo mineros, dijo Selene, con la voz más baja, el dolor en sus palabras era profundo. Eran todo para mí. Trabajaban hasta el cansancio, día tras día, sin nada que mostrar salvo tierra y sangre. Lo sacrificaron todo para que yo tuviera una oportunidad. Una vida fuera de esas minas malditas. ¿Y para qué? ¿Para que tu familia pudiera sentarse en tronos de polvo? ¿Para que pudieras crecer en el lujo mientras gente como yo, como ellos, sufría? Rinko sintió que se le apretaban los puños, la culpa le carcomía las entrañas. No recordaba a Rinko, la persona que había vivido todo esto, pero el peso abrumador de la crueldad de su padre lo oprimía. No sabía cuán profunda era la herida. No sabía hasta dónde llegaba la codicia de Jax. No lo sabía, admitió con la voz ronca, cargada de arrepentimiento. Sentía que el corazón se le desgarraba. Selene, no lo sabía. Y si lo hubiera, titubeó, sin saber cómo terminar esa frase. Las palabras le resultaron huecas, inadecuadas ante todo lo sucedido. Si lo hubiera sabido, ¿qué podía decir para revertir los años de dolor? ¿Qué palabras podrían arrebatar el sufrimiento que su familia había padecido, que ella misma había cargado todo este tiempo? ¿Cómo podría borrar el daño causado? La mirada de Selene ardía de furia, pero había algo más, algo crudo, frágil. No te atrevas a compadecerte de mí, espetó, con la voz como un látigo, arremetiendo. No puedes hacerte la víctima. No puedes desentenderte de todo esto solo porque no lo sabías. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Podía sentir el calor de su ira, el peso de todo lo que había pasado, todo lo que había perdido. Y sin embargo, cuando sus lágrimas finalmente se derramaron, deslizándose por sus mejillas, a Rinko se le hizo un nudo en la garganta. No estaba enojada con él como él creía. Estaba enojada con todo lo que él representaba, con todo lo que su familia había hecho. Tu padre sigue vivo, dijo Selene, con la voz cargada de odio y tristeza. Sigue sentado en su palacio, rodeado de riquezas. Contando su oro y su polvo mientras estamos aquí, luchando por sobrevivir al legado que construyó. Cada vez que lo veo en las noticias, sonriendo, rodeado de lujo, me pregunto cómo el mundo lo deja seguir respirando. ¿Cómo logra seguir vivo mientras gente como yo, gente como mis padres, está olvidada? Y tú, su hijo, no has hecho nada para detenerlo. El peso de sus palabras se hundió profundamente en Rinko, presionándolo hasta que sintió que no podía respirar. Ella tenía razón. No podía negarlo. Su padre estaba vivo, próspero, intacto ante el dolor que había causado. Y Rinko había permanecido ciego a todo. Se había quedado de brazos cruzados, inconsciente, desconectado, mientras personas como Selene pagaban el precio. El silencio que siguió fue sofocante, cargado de dolor y arrepentimiento. Rinko abrió la boca, pero no le salieron palabras. ¿Cómo podría disculparse por algo tan vasto, tan imperdonable? ¿Qué podría decir para sanar los años de dolor? Lo siento, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Fue todo lo que pudo decir, pero se sentía tan vacío, tan pequeño ante todo lo que ella había dicho, todo lo que había perdido. Lo siento. No lo sabía. Nunca lo supe, Selene no respondió de inmediato. Sus lágrimas caían en suaves hilillos. No necesitaba decir nada. Su silencio lo decía todo. Rinko solo podía quedarse allí, paralizado por la verdad de todo, por el peso del legado que llevaba consigo. No sabía qué hacer con esa culpa, con el conocimiento de todo el sufrimiento que su padre había causado y el hecho de que ahora era su carga la que debía soportar. Antes de que pudiera procesar más sus emociones, Selene se movió. Furiosa, destrozada y llena de años de dolor, se abalanzó sobre él. Rinko apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de derribarlo al suelo. Sus puños llovieron sobre él, golpeándolo con una fuerza implacable. Cada golpe estaba cargado de años de ira, dolor y desesperanza. Sus lágrimas se mezclaron con la furia de sus ojos, cayendo en ráfagas calientes por su rostro mientras gritaba de rabia. Tú, jadeó entre puñetazos. No tienes ni idea de lo que pasamos. Lo que nos hiciste pasar. Sus puños chocaron contra su pecho, su rostro. Sus movimientos eran salvajes y desenfrenados. Cada golpe le provocaba una conmoción, pero no se atrevía a contraatacar. No se lo merecía. No después de lo que le había hecho su familia.
Su respiración se entrecortaba, sus golpes se volvían más desesperados, más rápidos, como si de alguna manera pudiera ahuyentar el dolor. El mundo parecía desdibujarse a su alrededor, el sonido de sus puños al golpearlo llenaba el silencio que se había instalado entre ellos. Y aún así, Rinko permaneció inmóvil debajo de ella. Él no la detuvo. Ni siquiera lo intentó. «Yo no pedí esto», gritó Selene, con la voz quebrada al desplomarse sobre él, con las lágrimas empapando su ropa. «Yo no pedí nada de esto». El peso de su dolor, su ira, lo oprimía, sofocándolo con su cruda intensidad. Solo entonces Rinko comprendió que jamás podría deshacer el pasado, pero al menos podía demostrarle que lo comprendía. Que lo soportaría. Que no huiría. «Lo siento», susurró de nuevo, con la voz temblorosa, mientras la dejaba llorar, desahogar todo el dolor que él no podía aliviar. «Lo siento mucho». Selene no respondió. Sus sollozos eran el único sonido que llenaba la habitación. La tormenta de ira se apaciguó lentamente, dejando solo los restos del dolor que había arrastrado durante tanto tiempo. El silencio se prolongó, pesado y sofocante, hasta que una voz lo rompió, aguda y repentina. «Selene». Levantó la cabeza de golpe y su rostro surcado de lágrimas se giró hacia la puerta. La luz de la luna del exterior bañó la figura que estaba en el umbral, proyectando largas sombras en la habitación. Allí, iluminada por la pálida luz, estaba Willow-Schnee. Capítulo 59. Injusticia. Selene. Levantó la cabeza de golpe, y su rostro surcado de lágrimas se giró hacia la puerta. La luz de la luna del exterior se filtró en la habitación, proyectando sombras largas e irregulares. De pie en el umbral estaba Willow-Schnee, su figura iluminada por la tenue luz. La expresión de Willow era una mezcla de incredulidad y preocupación, su mirada penetrante se movía entre Selene y Rinko. Ver a su hijo, magullado, conmocionado y en el suelo, la conmocionó profundamente. «Willow», susurró Selene, con la voz ronca por la tormenta de emociones que acababa de brotar de ella. Pero Willow no respondió de inmediato. Su mirada se desvió, captando el destello de algo metálico en el suelo. Un cuchillo. Su hoja estaba ligeramente manchada, y lo reconoció al instante. Era el mismo cuchillo que vio cuando apuñalaron a Rinko. Un destello de rabia se encendió en los ojos de Willow. Su habitual compostura se quebró, su voz atravesó la tensión como una cuchilla. «¿Qué crees que le estás haciendo a mi hijo?», preguntó con un tono frío y acusador. Selene se puso rígida, su cuerpo se enroscó como un resorte, lista para lo que viniera después. Sin decir palabra, Willow extendió la mano y su semblanza cobró vida. Una serie de glifos se materializaron en el aire a su alrededor. Su brillo gélido proyectaba una luz inquietante por toda la habitación. En un instante, un Boarbatus Grim emergió de uno de los glifos. Su enorme forma acorazada gruñía mientras cargaba hacia Selene. Los ojos de Selene se abrieron alarmados cuando el Boarbatusk se abalanzó sobre ella. Sus colmillos brillaban maliciosamente a la luz de la luna. En el último momento, rodó hacia un lado, esquivando por poco al Grim que la embestía. Este se estrelló contra la pared con un estruendo ensordecedor, haciendo volar fragmentos de piedra y yeso. Selene tosió, con un zumbido en los oídos mientras el polvo llenaba el aire a su alrededor. «No dejaré que vuelvas a lastimar a mi hijo». La voz de Willow resonó, aguda e inquebrantable, cortando el caos como una espada. Con un movimiento feroz, extendió el brazo e invocó más glifos. Su gélido resplandor llenó la habitación cuando emergieron dos Beowulfes, sus formas gruñonas, erizadas de malicia. Selene no respondió, concentrada en el peligro que la acechaba. Sentía el peso de la habitación sobre ella, la furia justificada de una madre que protege a su hijo chocando con su propio deseo ardiente de venganza. Rinko yacía paralizado, atrapado en medio de la tormenta. Se giró hacia su madre, con la expresión desfigurada por la rabia, y luego hacia Selene, cuyo rostro era una máscara de determinación implacable. Verlos enfrascados en esta batalla le dolía el corazón. Ambos estaban impulsados por el amor y la pérdida, pero sus caminos los estaban separando. Mientras los Beowulfes rodeaban a Selene, ésta se abalanzó sobre su cuchillo caído. Su mano se cerró sobre el mango justo a tiempo para bloquear el primer ataque. Un Beowulf saltó hacia ella con las garras extendidas, pero Selene la esquivó con la gracia de una bailarina. Su espada brilló a la luz de la luna al hundirla en el pecho del Grim. Esta se desintegró en el aire, y su aullido de derrota se convirtió en cenizas. El colmillo de jabalí emergió, con sus ojos azules llameando con una furia sobrenatural. Cargó junto a los Beowulf restantes. La combinación de su peso y ferocidad hacía temblar el suelo a cada paso.
Selene no vaciló. Fijó su mirada en ellos, apretando el cuchillo con más fuerza. El Beowulf atacó primero, con sus garras cortando el aire. Selene se agachó, preparándose para el salto, con movimientos precisos y calculados. Selene saltó mientras giraba su cuerpo sobre el Beowulf, lanzando su cuchillo con una precisión letal. La hoja se incrustó en el cráneo del Beowulf y se convirtió en polvo antes de tocar el suelo. El Boarbatusk se precipitó hacia donde Selene estaba parada hace unos momentos y chocó contra la pared una vez más. Cuando Selene aterrizó detrás del cuerpo desintegrado de Beowulf, se giró justo a tiempo para enfrentar al Boarbatusk. Con su cuchillo aún clavado en los restos del Beowulf, agarró un fragmento afilado del jarrón que Rinko había roto antes. El arma improvisada era rudimentaria, pero tendría que servir. Selene se abalanzó sobre la cabeza del Beowulf, recuperando su cuchillo. Los músculos de Selene se tensaron al saltar por los aires, superando al Grim en un salto impresionante. El colmillo de jabalí se detuvo, intentando volverse hacia ella, pero Selene no le dio la oportunidad. Se abalanzó sobre él y le asestó una rápida patada en el costado, estrellándolo contra la pared. Su vientre acorazado quedó expuesto. Un momento de vulnerabilidad que no desperdiciaría. Con un grito feroz, Selene clavó el fragmento del jarrón y el cuchillo en su suave vientre, asestando un profundo tajo. El colmillo de jabalí emitió un rugido gutural antes de desplomarse, disolviéndose en cenizas que se esparcieron por la habitación. Selene permaneció de pie entre los restos desvanecidos del Grim, con el pecho agitado por el agotamiento. Sus manos temblaban mientras aferraba el fragmento roto, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Los ojos de Uillou se entrecerraron mientras levantaba la mano para invocar otro glifo, pero el temblor en sus dedos delató su incertidumbre. «Deténganse». La voz de Rinko se quebró al encontrar la fuerza para gritar, interponiéndose entre ellos. Su rostro estaba pálido y sus ojos, abiertos de par en par por la desesperación. Los dos, deténganse. La sala se sumió en un tenso silencio, el aire impregnado de las secuelas de la batalla. Selene contuvo la respiración y su mirada se dirigió a Rinko y luego a Uillou. Uillou bajó la mano lentamente, y los glifos brillantes se desvanecieron en la nada. Su postura permaneció rígida, pero el fuego en sus ojos se atenuó, reemplazado por un destello de algo más. Arrepentimiento, tal vez, o duda. «No debí confiar en ti, Selene», rugió Uillou desde la entrada. Su voz resonó por la habitación como un trueno. Selene apenas se inmutó. Se arrodilló en el frío suelo, con el cuerpo temblando mientras la adrenalina que la había impulsado a luchar se disipaba. El cansancio pesaba sobre sus hombros y por un momento pareció tan pequeña, tan frágil, frente al caos que había desatado. Aún así, se negó a bajar la cabeza por completo. Selene levantó lentamente la mirada. Su rostro surcado de lágrimas se iluminaba por la pálida luz de la luna que se filtraba a través de la ventana rota. Sus ojos, llenos de ira y dolor, oscilaron entre Rinko y Uillou. Sus dedos se desenrollaron, dejando caer de su mano el fragmento que había aferrado. Cayó al suelo con un suave tintineo, rodando como un recuerdo olvidado. Sin embargo, su otra mano seguía aferrada al cuchillo, cuya hoja pulida reflejaba la tenue luz. El ardor en su pecho, el fuego inextinguible de su rabia y desesperación, aún persistía. El deseo de terminar con esto, de hacer que alguien, cualquiera, pagara por la agonía que había soportado, se negaba a desaparecer. Su agarre en el cuchillo se hizo más fuerte, el arma temblaba en su mano mientras luchaba por dejar ir el odio que corría por sus venas. Uillou dio un paso al frente, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo. Cada paso era un recordatorio de su presencia y autoridad. «Intentaste destruir lo poco que me queda», siseó con voz venenosa. «¿Te atreves a ponerle las manos encima a mi hijo después de todo lo que hemos hecho por ti?» Selene soltó una risa amarga, hueca y quebrada. «Tu hijo», espetó, con la voz cargada de desprecio. «Tu hijo es un Schne. ¿Sabes lo que significa ese nombre para gente como yo? ¿Para las familias aplastadas por la avaricia de tu marido? ¿Acaso te importa?» Uillou entrecerró los ojos y abrió la boca para replicar, pero Rinko se interpuso de repente entre ellos. Sus movimientos eran lentos y pausados, como si el peso del momento amenazara con aplastarlo con cada paso. «Parad», dijo en voz baja, con la voz ronca y entrecortada. «Los dos, simplemente, parad». Se giró primero hacia Selene, con una expresión mezcla de arrepentimiento y dolor. Selene, empezó, con las palabras entrecortadas mientras buscaba la correcta. «Lo siento. Por todo. Por lo que hizo mi padre. Por lo que represento. Por no saber antes.
Se le quebró la voz y tuvo que tragar saliva antes de continuar. No sé cómo arreglar esto. Pero si pudiera, si hay algo que pueda hacer para arreglarlo, juro que lo intentaré. La mano de Selene, que aún aferraba el cuchillo, temblaba. Apretó la mandíbula mientras luchaba contra la tormenta de emociones que amenazaba con consumirla. ¿Crees que las palabras arreglarán esto? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Crees que una disculpa puede traer de vuelta a mis padres? ¿Puede borrar los años que pasé luchando por salir del pozo en el que me enterró tu familia? Rinko dio un paso más cerca, con las manos alzadas en un gesto de paz. No, sé que no puede ser, admitió, con la voz quebrada por el peso de la culpa. Pero necesito que sepas que no soy mi padre. Nunca seré él. Y si quieres que te lo demuestre, lo haré. Selene se quedó paralizada, con la mirada fija mientras estudiaba su rostro, buscando cualquier rastro de engaño. Solo encontró el fuego en sus ojos, una determinación desesperada que se negaba a extinguirse. Apretó los puños y rechinó los dientes con frustración. Bien. Espetó ella, con veneno destilando sus palabras. Si estás tan ansioso, si de verdad quieres demostrarlo, su mano se deslizó hacia un costado y, con un movimiento brusco, la arrojó hacia él. La espada resonó a sus pies. Entonces mátate. La habitación pareció congelarse y el aire se llenó de tensión. A Willow se le cortó la respiración y el corazón se le encogió. Miró a Selene con incredulidad, con la voz temblorosa, entre conmoción y furia. ¿Qué? Rinko bajó la mirada hacia el cuchillo, cuyo destello metálico reflejaba la luz de la luna, y luego volvió a mirar a Selene. Su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. Respiró hondo, con la voz firme pero cargada de emoción. Esto no te curará, Selene, dijo con dulzura. No te quitará el dolor. Solo lo agravará. Por un momento, sus ojos cambiaron. Ya no era la ardiente determinación de Rinko, sino la sabiduría templada de Kakashi Atake, el hombre dentro de él que había conocido la pérdida demasiado bien. Su voz se suavizó aún más, cargando con el peso de la experiencia. Sé lo que se siente perderlo todo. Desear venganza con tanta desesperación que te consume. Pero te lo digo ahora, no trae paz. Solo te deja vacío. Selene se congeló y sus palabras la atravesaron como una espada. Su ira persistía, arremolinándose en su pecho como una tormenta. No lo entiendes. Espetó con voz temblorosa. No puedes decidir qué me curará. No puedes decirme que es suficiente. Sus palabras resonaron por toda la habitación, llenas de angustia. Rinko no se inmutó. Tienes razón, admitió con tono firme. No. Pero matarme no cambiará lo que le pasó a tu familia. No impedirá que Jax lastime a nadie más. Y no impedirá que tú sufras. La respiración de Selene se volvió entrecortada mientras se tambaleaba hacia atrás y sus lágrimas fluían libremente. Antes de que pudiera decirse otra palabra, una nueva voz rompió el silencio. Tiene razón, todos se giraron hacia la entrada. Detrás de Willow, una figura apareció bajo la luz de la luna. Jax Schne. Entró en la habitación con paso pausado, con el rostro sereno, pero sus ojos ya no reflejaban la crueldad gélida del hombre que una vez fue. En cambio, había en ellos una solemne pesadez, una gravedad que helaba el aire, pero por una razón completamente distinta. Pasó junto a Willow, quien lo miraba sin palabras. Jax, susurró Willow con voz temblorosa, sin saber qué sentir, miedo, ira o confusión. Los ojos de Rinko se abrieron de par en par, incrédulos. Padre. Todo el cuerpo de Selene se tensó, olvidando sus lágrimas mientras la rabia se desbordaba. Apretó los puños al dar un paso adelante. Su voz era un rugido gutural. Tú. Jax la miró, pero no había frialdad calculadora en su expresión. Ni arrogancia ni malicia. En cambio, la miró con algo impensable. Empatía. Selene vaciló. No era la reacción que esperaba, no de él. Jax levantó las manos, con las palmas abiertas y mirándola en un gesto de paz. Selene, dijo en voz baja, con una dulzura inusual. Sé que no puedo decir nada que pueda reparar lo que les hice a ti y a tu familia. Pero quiero que sepas, que lo siento de verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, casi surrealistas en su sinceridad. ¿Qué haces? Preguntó Rinko, con la voz entrecortada por la incredulidad. Padre, ¿qué pasa? ¿Por qué estás? Originalmente, Jax estaba allí solo para ver cómo estaba su hijo. Jax lo interrumpió con una leve negación de cabeza, con la mirada fija en Selene. Se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal herido. Te recuerdo, dijo en voz baja. Tus cuernos, el dolor en tus ojos.
A Selene se le cortó la respiración. Su rabia chocaba con la confusión. Ni se te ocurra fingir que te importa. Espetó, aunque le tembló la voz. No estoy fingiendo, respondió Jax con tono firme. No puedo cambiar lo que he hecho. Pero sí puedo cambiar quién soy. He visto las consecuencias de mis actos, Selene. Lo que mi avaricia y arrogancia han causado. Y he estado intentando enmendarlo. Selene entrecerró los ojos, su ira volvió a estallar. ¿Arreglarlo? Siseó. ¿Crees que la caridad y los aumentos de sueldo traerán de vuelta a mi familia? ¿Que borrarán lo que nos hiciste? Jax asintió solemnemente. No. Nada lo borrará jamás. Pero eso no significa que no deba intentarlo. Si puedo evitar que alguien más sufra como tú, lo haré. Es lo menos que puedo hacer. Willow observó el intercambio con los ojos abiertos, agarrándose el pecho con las manos. Este no era el Jax Schneer con el que se había casado, ni el que había llegado a temer y resentir. Era alguien completamente diferente. Selene dio un paso adelante, sus cuernos brillando a la luz de la luna, sus puños temblando. ¿Crees que una disculpa lo arreglará todo? Preguntó con la voz quebrada. ¿Tienes idea de cuántas noches pasé despierta planeando tu muerte? ¿Cuántas veces he rezado para verte sufrir como yo? Jax la miró a los ojos, sin pestañear. Sí, dijo simplemente. Y tienes todo el derecho a odiarme. Todo el derecho a desear venganza. Pero estoy aquí ahora, ofreciéndote mis disculpas, porque quiero ser mejor que el hombre que conociste. Quiero honrar a las personas a las que he hecho daño cambiando mi forma de ser. Las lágrimas de Selene volvieron a desbordarse, su rabia comenzó a flaquear. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no cuando podría haber importado? La expresión de Jax se suavizó aún más. Porque estaba ciego, admitió. Pensaba que el poder y la riqueza lo eran todo. No fue hasta que los perdí, hasta que me sentí impotente, humillado y salvado por mi propio hijo, que comprendí lo equivocado que estaba. Miró a Rinko con orgullo y arrepentimiento entremezclados en sus ojos. Me enseñó lo que significa preocuparse de verdad por los demás. Rinko parpadeó, con la garganta apretada, mientras luchaba por procesar el momento. Padre, Jax se volvió hacia Selene. No puedo deshacer el pasado, Selene. Pero quiero formar parte de un futuro mejor. No solo para mí, sino para ti, para todos a quienes he lastimado. Selene lo miró fijamente, su pecho subía y bajaba mientras sus emociones se arremolinaban. Rabia, dolor y un destello de algo que no había sentido en años. Duda. No puedes escapar de esto, dijo finalmente, con la voz ronca. No me voy, respondió Jax con firmeza, con voz firme pero llena de vulnerabilidad. Estoy aquí. Si necesitas que responda por lo que he hecho, lo haré. Si necesitas que pague por mis pecados, lo haré. Pero me niego a ser el hombre que era. El peso de sus palabras se apoderó de la habitación como una manta pesada. Por un instante, nadie se movió ni habló. Las manos de Selene temblaban a sus costados, respiraba con dificultad mientras miraba a Jax, con las emociones llenas de ira, dolor y confusión. Entonces, como si finalmente sus fuerzas se hubieran agotado, sus piernas se doblaron bajo ella. Cayó de rodillas, con las lágrimas derramándose por su rostro. Su mano temblorosa buscó el collar que llevaba al cuello, una delicada cadena que sostenía un pequeño y maltratado relicario. Lo aferró con fuerza, con los nudillos blancos, mientras los sollozos la sacudían. Padre, madre, exclamó Selene con voz entrecortada, quebrada por el peso del dolor. Su llanto se hizo más fuerte, áspero y desenfrenado, resonando por los estériles pasillos del hospital como una evocadora melodía de tristeza. Willow dio un paso vacilante hacia adelante, sus ojos brillaban con lágrimas, pero se detuvo y su mirada se dirigió a Jax. Jax apretó la mandíbula al ver a Selene derrumbarse ante él. Por un instante, pareció inseguro, con las manos colgando a los costados. El hombre que solía ser habría ignorado sus lágrimas, ignorado su dolor. Pero ahora, al enfrentarse a las consecuencias de sus actos, algo cambió en él. Respiró hondo, armándose de valor, y se arrodilló a su lado. Lentamente, con cautela, extendió la mano y la rodeó con sus brazos. Selene se tensó al principio, con los sollozos atorados en la garganta. Pero Jax no se apartó. Su abrazo era firme pero suave, su tacto cálido y de una ternura inusual. Lo siento mucho, susurró, su voz apenas audible por encima de su llanto. Siento todo lo que he hecho. Todo lo que has perdido por mi culpa. Durante un largo instante, Selene no respondió. Su cuerpo temblaba en sus brazos, sus puños aún aferraban el collar como si fuera su último salvavidas.
Sus sollozos resonaron por la habitación, crudos y desgarradores. Pero poco a poco, mientras Jax la abrazaba con una calidez desconocida, su resistencia comenzó a desvanecerse. Su llanto se convirtió en un llanto silencioso, aunque las lágrimas no cesaron. Finalmente, se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro, su angustia aún palpable pero ya no la consumía. Rinko se quedó paralizado, con la mente acelerada para procesar la escena. Willow se acercó a él en silencio, abrazándolo con ternura y protección. Rinko, su voz era apenas un susurro, cargada de emoción. Las manos de Rinko se quedaron suspendidas un momento antes de devolverle el abrazo, dándole unas suaves palmaditas en la espalda. Madre, Willow se apartó un poco y le puso las manos en los hombros. Lo miró fijamente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas mientras sonreía suavemente. No quiero perderte, dijo con la voz entrecortada. Rinko, Kakashi, esbozó una pequeña y cálida sonrisa. Yo también te quiero, ma, respondió con voz firme y sincera. Ambos dirigieron su atención hacia Jax y Selene, observando cómo Jax continuaba sosteniendo a la joven, su figura una vez imponente ahora transformada en una de tranquila fuerza y compasión. La voz apagada de Selene rompió el silencio, temblando de dolor y añoranza. Los extraño tanto, sollozó. Solo quiero que vuelvan. Jax cerró los ojos. El peso de sus palabras lo impactó profundamente. Sus propias lágrimas brillaron en los bordes de su visión mientras la apretaba con más fuerza. Lo sé, murmuró con voz dulce y llena de arrepentimiento. No puedo recuperarlas, pero te juro, Selene, que haré todo lo posible por honrarlas. Para compensar al hombre que fui. La habitación se sumió en el silencio, roto solo por el suave zumbido de la maquinaria mientras la luz del hospital volvía a la normalidad. Las intensas luces fluorescentes parpadearon, iluminando la escena con absoluta claridad. La semblanza de Selene, que había sido un reflejo de sus emociones desbordantes, se desvaneció al relajar ligeramente sus hombros en el abrazo de Jax. La pesada tensión que había invadido la habitación comenzó a desaparecer, reemplazada por algo frágil pero esperanzador. Una tregua tentativa, una pizca de sanación en medio del dolor. Willow extendió la mano y la colocó sobre el brazo de Rinko mientras ambas observaban en silencio a Jax y Selene. Ver a Jax, un hombre al que una vez temieron y odiaron, abrazando a la afligida joven con tanta ternura era casi surrealista. Jax abrió los ojos y miró a Rinko y Willow por encima del hombro de Selene. En ese instante, su mirada contenía una promesa silenciosa. Una promesa de ser mejor, de recuperar la confianza perdida y de asegurarse de que nadie volviera a sufrir por su culpa. Cuando los sollozos de Selene se calmaron, finalmente se apartó un poco, mirando a Jax con el rostro surcado por las lágrimas. Por primera vez, su ira pareció atenuarse, reemplazada por el agotamiento y un leve destello de algo que no había sentido en años: alivio. El zumbido de la electricidad llenó el aire mientras las luces adquirían un brillo constante, iluminando no solo la habitación sino también los primeros pasos hacia un nuevo comienzo. Jax puso una mano sobre el hombro de Selene con expresión decidida. Aquí empieza todo, Selene, dijo en voz baja. No solo por ti, sino por todos nosotros. Selene dudó un momento y luego asintió levemente, casi imperceptible. No era perdón, pero era un comienzo. Rinko dio un paso al frente, con su madre a su lado, y juntos formaron un tranquilo círculo de comprensión. Las grietas entre ellos persistían, pero la voluntad de sanarlas brillaba con más fuerza que nunca. Capítulo 60. Progresión lenta, final del tercer arco. Una semana después, Mandle Graveyard Selene permaneció en silencio ante las tumbas de sus padres, con el viento frío rozándole el pelo. Colocó un ramo de lirios blancos sobre las lápidas, con voz temblorosa. Padre, madre, siento haber tardado tanto. Su mano se detuvo sobre los nombres grabados, mientras cerraba los ojos y los recuerdos volvieron a inundarla, tanto dolorosos como preciados. Detrás de ella, Rinko Schne permanecía de pie, no del todo curada, pero decidida a estar allí. Jax Schne permanecía rígido a su lado. Su semblante gélido había desaparecido, pero había sido reemplazado por algo más. Reflexión. Jax se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Tus padres, se merecían algo mejor. Selene giró ligeramente la cabeza, sin saber cómo responder. No había burla en su voz, solo arrepentimiento. Sé que no puedo deshacer lo que se ha hecho, continuó Jax, con la mirada fija en las tumbas. Pero, quedarte en Mandle o Atlas podría ayudarte a encontrar lo que buscas, o puedes quedarte en la mansión. Hizo una pausa antes de continuar. Observa mis acciones todo lo que quieras.
Tal vez, verás que incluso los peores de nosotros pueden cambiar. Selene lo observó con atención. El viejo Jax habría desestimado toda la experiencia, pero allí estaba, sin exigir perdón, sino invitando al juicio. No estoy lista para perdonarte, dijo Selene con voz cautelosa, pero no tan dura como antes. Respiró hondo, con el peso de las palabras en la lengua. No me iré. Al menos, no ahora. Pero, su voz se endureció, entrecerrando los ojos ligeramente mientras las sombras de su pasado volvían a su mente. Pero debes saber esto, si alguna vez vuelves a hacer esas cosas horribles, si alguna vez lastimas a la gente como antes, espera que te persiga el resto de tu vida. El aire entre ellos se densificó con la promesa tácita que flotaba en las palabras de Selene. Había una ferocidad silenciosa en su postura, una determinación feroz que igualaba la ira que una vez había albergado. Jack se quedó allí, en silencio durante un largo rato, con la mirada todavía fija en el cementerio que los rodeaba, aunque su mente estaba claramente en otra parte. Sus palabras tenían peso, y por primera vez en su vida, Jack se encontró considerando seriamente las consecuencias de sus actos. No respondió de inmediato, sabiendo que las palabras de Selene no eran una amenaza nacida de una rebelión infantil, sino una declaración de intenciones. Una línea divisoria. Lo entiendo, dijo Jax por fin, en voz baja, casi pensativa. Si eso es lo que hace falta, lo aceptaré. Pero no volveré a ser el hombre que fui. Nunca más. La mirada de Selene se suavizó un poco, aunque su determinación permaneció firme. No le creía del todo, todavía no, pero había algo diferente en él, algo que no podía ignorar por completo. Quizás Jax tenía razón en una cosa. El cambio era posible. Aún no estaba claro si bastaría con que ella lo perdonara. Ya veremos, dijo finalmente, con un tono suave pero firme. Estaré observando. No confundas mi silencio con aceptación. Jax asintió. Era un reconocimiento simple, casi humilde, de su postura. No volvería a cruzar esa línea. Solo podía demostrar, día a día, que era diferente y esperar que las piezas finalmente encajaran. Selene le dio la espalda y caminó lentamente hacia el borde del cementerio, la brisa alborotando su cabello. Jax y Rinko permanecieron de pie, su mirada se detuvo en las tumbas y luego se desplazó hacia el horizonte, como si el futuro lejano e invisible albergara algo que aún estaba tratando de alcanzar. Mansión Schnee. De vuelta en Schnee Manor, Arthur Ale, el especialista en ti, estaba ocupado trabajando en su última tarea. Aunque la tensión entre él y Selene había disminuido un poco en la semana transcurrida desde el incidente, todavía había una incomodidad que persistía cada vez que sus caminos se cruzaban. La familia Schnee había mantenido en secreto que ella fue quien atacó a Rinko para asegurarse de que el resto del personal no se sintiera incómodo a su alrededor o para arruinar su imagen, pero en realidad, a Selene no le importa lo que otras personas piensen de ella. En los días posteriores al incidente, Arthur dudó en presentar cargos contra ella. La familia Schnee, y en particular Jax, no habían emprendido ninguna acción legal formal y parecía inútil que él hiciera un movimiento cuando la propia familia había decidido seguir adelante. Pero eso no significaba que se sintiera completamente a gusto con Selene. El daño ya estaba hecho, y aunque ella se había disculpado, Arthur no podía simplemente olvidar la forma en que ella lo había manipulado y utilizado para sus propios fines. Era temprano por la tarde cuando Klein regresó a la mansión. Aunque todavía se estaba recuperando de la lesión que Selene le había infligido, estaba de nuevo en su elemento y retomó su papel de mayordomo principal. Había regresado a sus tareas habituales. Cocinar, limpiar, hacer jardinería, cualquier cosa que lo mantuviera ocupado y le permitiera mantener cierta sensación de normalidad. Klein siempre había sido un ejemplo de paciencia, con una actitud amable que nunca flaqueaba, ni siquiera ante la adversidad. Cuando descubrió que Selene era la responsable de atacar a Rinko y empujarlo por las escaleras, sintió un profundo dolor. Sin embargo, a pesar de la traición, Klein la había perdonado. Siempre había visto a Selene como una especie de niña perdida, alguien que se había desviado del camino y necesitaba orientación. Su perdón no fue solo un acto de bondad. Nació de un profundo pozo de comprensión que tal vez Selene nunca había conocido mejor. Selene había regresado a su puesto como jefa adjunta de personal y su presencia generó reacciones encontradas. Aunque Klein había decidido perdonarla, los demás en la mansión seguían desconfiando de ella. Específicamente Weiss, Whitley y Arthur. Dudaban si volver a confiar en ella después de todo lo ocurrido.
Pero el perdón de Klein le dio una sensación de paz, y su comprensión de su lucha la ayudó a mitigar la culpa que la atormentaba. Hubo momentos en que Selene se encontró mirando a Klein desde el otro lado de la habitación, observándolo mientras se movía por la mansión con su habitual gracia y tranquila confianza. Él no la miró con enojo ni con juicio. La miró de la misma manera que siempre lo había hecho, con los ojos de alguien que conocía el peso de las dificultades, pero todavía creía en la posibilidad de redención. Fue en esos momentos, cuando la culpa le apretaba el pecho, que Selene no pudo evitar sentir una profunda sensación de vergüenza. Había empujado a Klein, quien siempre había sido como un padre para ella, por las escaleras, y sin embargo, allí estaba él, de pie, ofreciéndole su perdón. Dolía, no porque no lo mereciera, sino porque había traicionado a alguien que solo la había tratado con amabilidad. El perdón de Klein no fue un acto sencillo. Fue una súplica silenciosa para que Selene se viera a sí misma como algo más que sus errores pasados. Rinko, ahora recuperándose en la mansión, había sido un recordatorio silencioso de cuánto aún tenía que expiar. Aunque tenían la misma edad, sus vidas habían tomado caminos muy diferentes. Rinko Kakashi había crecido con compasión en medio de la oscuridad, pero Selene aún vivía en ella. Pero quizás eso fue parte del proceso de curación. De alguna extraña manera, Jax y Rinko se habían convertido en un símbolo de lo que Selene aún podía ser. Un recordatorio de que la redención era posible, incluso para alguien como ella. Y aunque tal vez nunca pudiera escapar por completo de la sombra de sus acciones pasadas, existía una posibilidad, solo una posibilidad, de que pudiera ser mejor que quien había sido antes. Jardín. El suave susurro del viento en los exuberantes y cuidados jardines de la mansión Schne contrastaba con la tensión que se respiraba en el aire. Weiss Schne paseaba de un lado a otro cerca de la fuente central, con los brazos cruzados. La luz del sol brillaba contra el agua cristalina, pero ella apenas la notaba. Rinko Schne, la reencarnación de Kakashi Atake, estaba sentado en un banco cercano, bebiendo té con una calma innata. Su cabello plateado reflejaba la luz del sol, lo que le daba un aspecto aún más sereno a pesar del tema de conversación. Weiss finalmente dejó de caminar de un lado a otro. Sus gélidos ojos azules ardían de frustración. ¿En serio? ¿Por qué sigue aquí? Su voz tenía un tono cortante. Después de todo lo que hizo, atacarte, herir a Klein, ¿cómo pudo padre permitir que se quedara? No tiene sentido. Rinko dejó la taza con cuidado sobre el platillo, tomándose su tiempo, como si estuviera considerando cuánto decir. Weiss, está bien, respondió en un tono tan relajado que la hizo apretar los dientes. Bien. Bien. Espetó. Intentó matarte. 2 veces. Empujó a Klein por las escaleras. ¿Cómo puedes quedarte ahí sentado como si no importara? Rinko la miró fijamente, impasible ante la ira. Porque sí importa. Pero odiarla no cambiará lo que pasó. Weiss apretó los puños. ¿Y qué? ¿La perdonamos y seguimos adelante? ¿Fingimos que no intentó destruir a esta familia? Rinko suspiró, apoyando la barbilla en la mano, pensativo. Selene, no es alguien con quien se pueda lidiar con la ira o la venganza. Créeme. Sorbos, su mirada se suavizó, recuerdos de batallas y traiciones del pasado lejano parpadearon tras sus ojos desparejados. He vivido lo suficiente para saber a dónde lleva ese camino. Weiss dudó. La intensidad de sus palabras la hizo detenerse. Pero, te hizo daño. Y tiene que vivir con eso, respondió Rinko en voz baja. No se queda porque la hayan perdonado. Se queda porque no se ha perdonado a sí misma. Aunque no lo creas, está intentando cambiar. Colocó su taza en su regazo. Ella también se queda para ver si Jax realmente ha cambiado, asegurándose de que no hará que nadie corra la misma suerte que ella, pero confío en mi padre, para que nunca vuelva a cometer los mismos errores. La expresión de Weiss se desvaneció. Odiaba lo tranquilo que siempre parecía Rinko, cómo perdonaba con tanta facilidad, o al menos aparentaba hacerlo. ¿De verdad lo crees? Sí, lo creo. Sonrió levemente. Todos merecen la oportunidad de ser mejores, incluso si han fracasado antes. La confianza no se da, pero se puede ganar. Weiss dejó escapar un suspiro de frustración, pero no pudo rebatir su lógica. En el fondo, odiaba que siempre pareciera tener razón. Se dio la vuelta, con los brazos aún cruzados, aunque su postura se había suavizado. Eres demasiado indulgente. Rin corrió entre dientes, dándole otro sorbo a su té. No es perdón, Weiss. Es solo comprensión.
Weiss no respondió de inmediato, miraba fijamente los distantes macizos de flores donde Selene estaba cuidando el jardín, quitando silenciosamente las malas hierbas. Había algo diferente en ella, una pesadez que no había estado allí antes. No borraba lo que había hecho, pero tal vez, como dijo Rinko, había margen para el cambio. Tal vez, dijo Weiss en voz baja, aunque todavía no estaba segura de si lo decía en serio. Rinko la observaba con una sonrisa cómplice. El camino a la redención rara vez era sencillo, pero a veces, incluso las almas más improbables podían encontrar el camino de regreso.